Y estamos conectados con Eden Galán, secretario del Interior del Colegio Médico del Perú, a quien le damos la bienvenida a Hackeando la Política. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches, Diego. Mucho gusto. Un gusto estar en tu programa. Igualmente. Bueno, en primer lugar, me gustaría saber qué piensa sobre estas medidas que ha impuesto el día de hoy el gobierno en líneas generales. Bueno, yo creo que ellos están considerando que las medidas implementadas en las semanas anteriores no están rindiendo los resultados que todos esperamos, ¿no? Pese a las recomendaciones, a las sugerencias que se ha hecho, todavía hay medidas pues que no están permitiendo frenar o mitigar el avance del COVID, ¿no? ¿Qué cree qué es lo que está fallando el gobierno con esas medidas? Vizcarra se largó, lo votaron, vino Sagasti, implementó medidas, hubo una cuarentena, ya no hay cuarentena. ¿Cuál cree que sea el punto en que de inflexión que se dieron cuenta esto no va? Bueno, primero que seguimos priorizando la economía por encima de la salud de las personas. Tenemos un sistema de salud que se encuentra colapsado desde hace semanas. No hay camas UCI, seguimos con deficiencia de oxígeno en varias regiones. Piura es una de ellas que está viviendo los embates tan álgidos. Ahora me encuentro en Arequipa y en Arequipa ya no hay tampoco camas UCI, incluso ni en emergencia. Entonces, prácticamente todos los hospitales aquí en la región Arequipa también están saturados. Entonces es sumamente importante que el gobierno analice los datos, que sincere datos. Entiendo que se ha conformado una comisión para el sinceramiento de cifras con respecto a los fallecidos. Y fíjese que si hay algo que nos está demostrando esta pandemia, una de las grandes lecciones es justamente el valor, la importancia de los datos, de la información para la toma de decisiones. Y en ese sentido, por ejemplo, hay mucha información que necesita ser sincerada para que las decisiones del gobierno sean más acertadas, ¿no? Y dentro de ello, pues las medidas de contingencia, como las cuarentenas focalizadas, que nosotros seguimos insistiendo. Y nunca se dio. Y no se dan, y hay una necesidad grande de poder articular con las regiones, con los gobiernos locales que presentan el incremento de casos y de fallecidos más grande, para que podamos tomar las medidas coordinadas en conjunto. Ahora, sí. Bueno, hemos visto la nota, doctor, y por lo que hemos visto siempre, escuchado del gobierno, es que las cuarentenas no son una opción, ¿no? No son una opción para la economía. Claro. Pero la vida de las personas también cuenta, y mucho. Sí, por supuesto. Y yo coincido con usted sobre esto. Y quiero preguntarle, ya me respondí en parte, pero ¿qué tan importantes son las cuarentenas, también teniendo en cuenta que tenemos dos candidatos, y la mayoría de candidatos que hubo, que veían en las cuarentenas una opción para ganar votantes? Decían, cuarentenas no. Esas eran las propuestas de los candidatos, estos dos candidatos, Pedro Castillo y Keiko Fujimori, proponen nada de cuarentenas. ¿Cómo ve usted esa figura? Claro, es una medida, la cuarentena es una medida de salud pública que lamentablemente en el proceso electoral se ha utilizado de una manera, se ha desvirtuado el concepto de cuarentena, al punto de que en el proceso electoral no se ha dado la fiscalización adecuada, ¿no?, de los toques de queda y demás, que incluso ha conllevado a que muchos candidatos a la presidencia, incluso candidatos al Congreso, se hayan infectado. Hay candidatos que han fallecido incluso en el proceso electoral, y es justamente porque no han respetado las medidas de bioseguridad, han estado en aglomeraciones, se han expuesto y han expuesto a la población de su entorno, ¿no? Entonces, lamentablemente, como usted menciona, en esta segunda vuelta, donde hay toda una polarización y donde el mensaje, que esperemos no sea el común denominador de ambos candidatos, para poder tener una opción al menos,
de no respetar, de no valorar las medidas de salud pública que podrían contener el incremento de casos y de fallecimientos a lo largo de esta pandemia. Pero debería haber para usted cuarentenas más adelante, viendo estas cifras, viendo la situación. Que sí, son necesarias. Mira, los países de primer mundo las siguen utilizando, pero aquí el tema no es una cuarentena o una medida de salud pública aislada que quede en el papel. Necesitamos fiscalización. No sé si tú recuerdas, el año pasado, en los primeros meses, teníamos bastante fiscalización para movilizarnos, había mucho control. Era bien estricta las medidas, no podía salir cualquiera. Bastante estricto si lo consideramos, y de alguna manera pudo contener un tanto el avance de la pandemia. Sin embargo, las presiones políticas y demás no están permitiendo que este tipo de medidas puedan lograr el impacto necesario, tanto por la población como por ejemplo, las empresas que no están controlando los aforos, no están supervisando adecuadamente las medidas de bioseguridad. Ahora, algo que se criticaba mucho era que no hubo ninguna medida ni cuarentena obligatoria en fiestas, en Navidad y Año Nuevo, ¿no? Esta vez va a haber inmovilización social obligatoria el Día de la Madre. ¿Cómo toma esta medida usted? Bueno, definitivamente va a ser necesario. Mira lo que sucedió en Semana Santa. Las personas se fueron, por ejemplo, en Lima, se trasladaron hacia el sur, hubo reuniones familiares. A pesar que hubo las restricciones días antes, se fueron al sur. Exacto. ¿No? Sí. Y los días anteriores hemos llegado a los picos máximos en toda la pandemia de fallecimientos y de contagios. Ahora, esta semana, en estos días, ya estamos viviendo las consecuencias del proceso electoral. Claro. Y los próximos días vamos a seguir con las consecuencias, el impacto que ha tenido el proceso electoral y todas las aglomeraciones que se han dado durante el día de elecciones, ¿no? Entonces, si no se toman medidas como las anunciadas para lo del Día de la Madre, pues probablemente va a haber nuevas reuniones familiares y nuevas víctimas de esta pandemia. Así es. Bueno, le quiero preguntar específicamente sobre la tercera ola. Yo realmente considero que seguimos en la segunda, todavía no salimos ni de la segunda, pero estamos ya pensando en la tercera ola. Le pregunto si es posible, porque la gente quiere saber si es posible una tercera ola. Sí, claro que es posible. Ahora lo que estamos viviendo es una segunda ola que se sigue verticalizando, que sigue con una tendencia creciente, y estamos observando indicadores bastante terribles, ¿no? Se necesitan acciones inmediatas, se necesita que la vacunación se acelere a nivel nacional. Si bien tenemos pocas vacunas, pero lo poco que tenemos necesitamos aplicarlo de manera más eficiente. No es posible que se estén vacunando 16,000, 25,000 por día, cuando deberíamos estar vacunando por encima de 80,000, más aún teniendo las vacunas, ¿no? Claro, algo ahí está. Necesitamos inmunizar con mayor celeridad a la población objetivo. Perfecto. Bueno, le agradezco bastante su participación el día de hoy aquí en Hackeando la Política. Muchas gracias. Igualmente, gracias. Bueno, estuvimos con Edén Galán, secretario del Interior del Colegio Médico del Perú.